En esta mañana entonces abordaremos o iniciaremos esta temática que tiene que ver con la cooperación internacional. Es una estrategia que surge de las naciones, de los estados, con el fin de poder hacer frente a la crisis o a la pérdida que están teniendo a partir de ciertas circunstancias que se viven en el mundo. Entonces, la cooperación entre las naciones hace referencia a ese apoyo que deben brindarse en un contexto de manera general en el campo internacional. Entonces, los gobiernos, independientemente de la facción a la cual pertenezcas, si sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, sean comunistas, sean capitalistas, sean socialistas, deben estar involucrados en este proceso de cooperación internacional. Y allí entonces interactúan pues los gobiernos de cada uno de los países, intervienen las empresas privadas, las llamadas multinacionales o corporaciones, y también intervienen lo que conocemos como las ONG, las organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones que están constituidas para la defensa de los derechos y defender algunas causas particulares. Entonces, todo este elemento está en el contexto para promover el desarrollo económico y social. Ese es el fin de la cooperación internacional: promover el desarrollo económico y social. Entonces, la organización, justamente que en nuestros días se conoce como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, nos define qué es la cooperación internacional. Y apréndase la sigla, porque muy probablemente la vea por ahí en un examen. CI, Cooperación Internacional. O cuando usted lea algún artículo referente a política, entonces aprenda a leer esos términos, porque no en todos los contextos los encontramos escritos así. Simplemente debemos aprender qué significa. Nos dice la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en el mundo, nos dice que es la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de los países. Es que la acción conjunta, es decir, que involucra a todos en ese contexto. Y entonces vemos aquí pues algunas imágenes que nos permiten comprender cuál es el fin. Todos amigos, todos hermanos, todos somos uno, todos hacemos frente a las dificultades hermanándonos. Y ahora que vivimos en la crisis del COVID-19, vemos como algunos países empiezan a ayudar a los menos poderosos, a los que no tienen recursos, les envían ayudas humanitarias, envían aviones con este tipo de ayudas para que puedan asistir. Por ejemplo, Estados Unidos también ha ayudado a algunos países latinoamericanos dándoles dinero, recursos financieros, dólares, para que hagan ese apalancamiento de la crisis. La Unión Europea ha hecho cosas similares con algunos de sus países aliados, y también con algunos países de África. Otras organizaciones pues han hecho préstamos, y por ejemplo Rusia ha enviado ya dos cargamentos de ayuda humanitaria para Venezuela. Entonces ahí estamos. China también ha hecho envío de ayuda humanitaria para México y algunos países en Latinoamérica, y inclusive médicos cubanos han ido a Italia y a otros países a ayudar a enfrentar lo que tiene que ver la crisis del COVID-19. Entonces esto es lo que se llama cooperación internacional. No solo me preocupo por los que están dentro de mi territorio, sino que miro cómo puedo también ayudar a las otras naciones, porque es un elemento que nos está atacando a todos en conjunto. Entonces, ¿en qué consiste la cooperación? Es sencillamente hacer la transferencia o hacer el préstamo de los recursos valiosos. Entonces, esos recursos pueden ser tecnología, pueden ser dinero o puede ser asistencia técnica. Entonces,
Si es tecnología, entonces digamos estamos donando equipos para respiradores, en el caso de lo que se está viviendo hoy, para hacer frente a la enfermedad del COVID-19. Les decía, Estados Unidos pues inyectó varios millones de dólares a algunos países. La asistencia técnica pues la está brindando en este caso la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Está asistiendo a todos los países para que sepan cómo hacer frente y vayan a ir tomando decisiones a nivel de para desescalar o para incrementar el confinamiento en sus países. Ese es entonces el contexto. Aquí vemos imágenes que nos van recordando que tenemos una causa, que hay un elemento en común. Entonces, otro ejemplo que tenemos es la envía de recursos a nivel de alimentos. Entonces, la ONU tiene el famoso Banco de Alimentos en el cual está proveyendo alimentos para los países que tienen mayor necesidad. Pero ellos en estos días han emitido una alerta y es que el Banco de Alimentos está escaseando. Por lo tanto, de continuar la crisis o de prolongarse, el Banco de Alimentos no va a tener para brindar ayuda a estos países que tienen pues la dificultad, que no tienen producción dentro de sus territorios y que dependen exclusivamente del Banco de Alimentos. Entonces, muchos morirán de hambre en los próximos meses en esos lugares. Hoy sabemos que en África hay muchas personas que mueren por desnutrición. Pues justamente el Banco de Alimentos trata de llegar a ese tipo de personas y brindarles una ayuda para que ellos puedan por lo menos solventar una comida al día. Pero hay lugares donde no, y ahora con esta escasez pues ya no habrá ni para una comida al día. Entonces eso pone en riesgo a todo este tipo de personas que ya enfrentan de por sí una crisis alimentaria. Entonces va a generar grandes eventos. Otro de los elementos que tenemos entonces tiene que ver con las becas. Entonces los países otorgan becas a estudiantes para que vayan a estudiar. Alemania, Australia, Inglaterra, Francia están otorgando becas en este momento para que los colombianos que quieran ir a estudiar una carrera allí puedan hacerlo. Y entonces pues se hacen esas convocatorias todos los años y igual ocurre pues para los otros países. Entonces la cooperación internacional tiene unos objetivos fijos marcados y entonces es ayuda humanitaria a los ciudadanos de los países pobres o en conflicto. Entonces en el conflicto que vive Venezuela por el régimen de Maduro, vemos que se habla recurrentemente del tema de ayuda humanitaria para los venezolanos. Y vemos inclusive que el año pasado hubo todo un show mediático en torno a un evento de ayuda humanitaria justamente que se auspiciaba por el gobierno de Duque para realizarse en la frontera en colombo-venezolana, en Cúcuta, y que terminó en todo un desastre porque según denuncian organizaciones de derechos humanos era un falso positivo más que ocurría. Tenemos también potenciar el desarrollo económico y social de los países que se encuentran en desventaja. Entonces es justamente lo que los países como del sur, del cono sur, como se les llama, los países de África, los países de Latinoamérica, pues son este tipo de países que están en proceso de desarrollo. Entonces se les dan esas garantías para que puedan acceder a ese crédito y puedan aportar entonces más crecimiento dentro de sus territorios. Otro de los objetivos es proteger a los ciudadanos que sufren discriminación por su raza, credo y origen. Entonces aquí hablamos de los migrantes que llegan a varios lugares. No solo Colombia tiene migrantes en este momento. Colombia sí tiene la población venezolana que está transitando por Colombia,
Pero recordemos, la comunidad internacional ha inyectado varios millones de dólares y de euros, le ha entregado al gobierno de Colombia para que ayude a la población venezolana. Y en estos días que los venezolanos no reciben tipo de ayudas del Estado, entonces empiezan a preguntarse qué pasó con el dinero que se le entregó a Colombia para ayudar a la población venezolana. ¿También se lo robaron? Surge la pregunta. Entonces, y en Europa se tiene mucha migración de los países del área de Siria, del área árabe, que están llegando a las fronteras de los países europeos. Y entonces los países europeos, pues algunos tienen políticas amigables con los migrantes, como el caso de Europa, pero hay de Alemania y otros que no. Otros no los quieren en sus territorios, y entonces ahí es donde viene la discriminación, y entonces tienen que intervenir los organismos internacionales. También tenemos del norte de África la migración a través de balsas que van llenas de 50, 100 personas, y que muchas de ellas naufragan, se hunden en el mar. Y entonces los barcos que transitan por allí tienen que entrar a ayudarlos, porque son personas que necesitan esa ayuda, y entonces la comunidad internacional entra a acogerlos. En el caso de Estados Unidos, pues es un país que tiene unas políticas bastante ortodoxas en términos migratorios, sobre todo ahora que Donald Trump pues no es amigo de la migración, de los inmigrantes. Entonces las políticas se han hecho más férreas, y sin embargo pues seguimos viendo el caso de latinoamericanos que siguen ingresando a Estados Unidos como indocumentados, sea por tierra en la frontera con México, o sea los cubanos que se van en balsas para llegar a alcanzar la península de la Florida. Y entonces ahí está ese proceso también, donde pues ahora con lo que tiene que ver con el COVID-19 se ha visto que la población más vulnerable, más afectada, pues es esta población de migrantes. Y se tiene en cuenta que algunos de los elementos es porque ellos no tienen acceso a la salud, no tienen EPS, no tienen asistencia médica, o como se le conoce en Estados Unidos, el credit card, y que es la asistencia médica, o el Obamacare, que fueron programas que se hicieron justamente para este tipo de población, pero que no ha cubierto a los que llegaron posterior, porque el presidente actual cerró esos programas. Entonces están siendo afectados, y muchos de ellos están muriendo a causa de esa falta. Entonces Estados Unidos se ha dado cuenta en estos días que tiene que empezar a cambiar nuevamente su manera de percibir estas políticas y empezar a apoyarlos, porque la mayoría de estos migrantes son quienes sostienen la base económica de Estados Unidos, y sabemos que la línea de producción en estos días que se ha defendido es la línea de consumo, que inicia justamente en las granjas agrícolas estadounidenses, donde muchos de los trabajadores son ilegales o indocumentados. Y entonces si el Estado norteamericano los quiere sacar finalmente, pues ellos se van a quedar sin la base del consumo, y entonces su economía se va a ver seriamente afectada. Esto entonces les ha llevado a reanalizar su postura frente a la política migratoria. Tenemos entonces también mantener la paz, proteger la paz, y en el caso de Colombia, que está en un proceso de post-conflicto, entonces vemos que la comunidad internacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, está presente y está supervisando este proceso. Y justamente en estos días se han iniciado pues algunas indagatorias para ver cómo avanza el proceso, y se han proferido algunos pronunciamientos que señalan que el gobierno actual, el gobierno de Duque, no ha hecho lo suficiente
para adelantar el proceso de los acuerdos de La Habana, de los acuerdos de la paz, firmados entonces con las desaparecidas FARC. Y tenemos también entonces proteger los derechos humanos. Para esto hay varias organizaciones, tanto a nivel nacional como de nivel internacional. Y entonces también una de las que interviene en Colombia es Human Rights, y pues busca de que se protejan los derechos, pero hay muchas denuncias de vulnerabilidad de los derechos, y la comunidad internacional, la ONU, está preocupada porque hay muchos excombatientes de las FARC que están siendo asesinados. Y el otro tema que les preocupa es el de los líderes sociales, y entonces están exigiéndole, están pidiéndole al gobierno de Duque que tiene que hacer más, que tiene que tomar medidas en el asunto, porque si no puede ver afectado el apoyo económico que Colombia tiene de la parte internacional, y entonces esto afectaría pues gravemente las finanzas del Estado. Fortalecer y proteger la democracia y la libertad de expresión. Entonces aquí hay varios organismos que están en ello. Por ejemplo, cuando hay el proceso electoral en un país, la OEA, la Organización de Estados Americanos, envía comisiones para supervisar, para vigilar el proceso democrático. En términos de libertad de expresión, entonces tenemos organismos como los de la Asociación de Prensa Internacional, que vela para que los periodistas puedan realizar esa labor sin ser censurados. Hay países donde se censura y entonces no se puede comunicar. Ejemplo de ello pues es Venezuela. Muchos de las canales que no iban con el régimen de Maduro fueron cerrados. Los periodistas pues tuvieron que migrar hacia otras cadenas, y entonces así seguir su labor. En Colombia también tenemos visos de censura periodística, y algunos de los periodistas tradicionalmente críticos del gobierno, entonces hemos visto que han salido de los medios de comunicación para tener que montar sus propios medios comunicativos, y entonces esto alarma la comunidad internacional, porque en pleno siglo XXI no debería existir este tipo de acciones. Y los tipos de cooperación, entonces si es financiera, se trata de recursos, de dinero que se le está inyectando, que puede ser a través de préstamos con bajas tasas de interés o de transferencia de dinero, es decir, una donación que se le realiza. Colombia ha recibido varias donaciones. Claro que las donaciones no vienen gratis, esas tienen su cobro posterior. En la cooperación técnica, entonces es el traspaso de conocimientos, de técnicas, de tecnologías que ayudan al agente receptor a desarrollar nuevas capacidades. Por ejemplo, en este tema, Colombia tiene un escándalo en estos días por el uso inadecuado de las tecnologías que Estados Unidos le dio al ejército de Colombia para realizar el seguimiento a los grupos de narcotráfico. Y es el escándalo de las chuzadas, porque usó los equipos que el gobierno de Estados Unidos les suministró para esta tarea, para espiar a periodistas, para espiar al gobierno, a funcionarios, a senadores y demás. Entonces eso generó un gran escándalo que pues Estados Unidos ya ha pedido que se investigue a fondo, porque puede tomar decisión de no seguir cooperando con Colombia para facilitarle este tipo de ayudas. A nivel cultural, entonces, consiste en un intercambio o financiamiento de actividades culturales que tengan como objetivo educar a la población, fortalecer su identidad propia, transmitir, proteger las tradiciones. Entonces hay varios programas de cooperación internacional, es decir, de ayuda de las entidades y de ONGs para apoyar
el proceso de educación o de defensa de la cultura. De esta manera, entonces, algunos de esos programas van direccionados para trabajar con población indígena, con población afrodescendiente o con comunidades vulnerables. Especies, entonces, ese tipo de ayuda se refiere a esos bienes y servicios que ayuden al receptor a superar un problema o desarrollar una nueva capacidad. Entonces aquí pues tiene que ver alimentos, ropa, agua, maquinaria. En el caso que estamos viviendo ahora pues se incluye entonces los elementos de biosanidad y también medicinas, porque son requeridos en estos momentos. Estas, cuando hay incidentes de nivel internacional, afectación por desastres naturales, entonces se envían muchas ayudas desde diferentes estados para esos lugares afectados. Por ejemplo, cuando Colombia tuvo la avalancha de Mocoa, Colombia recibió ayuda de varios países para la reactivación de ese lugar, de su economía. En el caso cuando fue la destrucción de Armenia por el terremoto, igualmente Colombia recibió ayuda internacional para reactivar. Cuando fue Haití, el terremoto de Haití, los colombianos enviamos ayuda para Haití y muchos otros países también enviaron ayuda, así que se ha estado ayudando. Eso es lo que tiene que ver entonces con la especie. Una de las primeras organizaciones u organismos creados para este tipo de acción pues fue la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones es la respuesta que dan los estados una vez terminada la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles se establece crear esta organización para facilitar entonces las bases de la paz. Ya se había tenido la experiencia de la Primera Guerra Mundial, no se quería repetir y por lo tanto se crea un organismo entonces para que supervise que las naciones van a estar en paz, que no va a haber un rearme, que no va a haber una política armamentística en las naciones que habían sido parte del conflicto. Esa fue entonces uno de los primeros esfuerzos, no es el único, han habido más. Aquí vemos el mapa entonces de los países que eran parte de la Liga de las Naciones, los países que se fueron involucrando, y los países que están en gris pues nunca se involucraron en la Liga de las Naciones. Luego, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues surge un nuevo organismo que es las Naciones Unidas, o que es la renovación de la Liga de las Naciones, que se pasa ahora a las Naciones Unidas, que llega hasta nuestros días. Y las Naciones Unidas entonces tiene como fin preservar la paz, la seguridad, promover el desarrollo sostenible, defender los derechos humanos y tener una asistencia humanitaria. Como vemos entonces, sus fines son más amplios, es decir, se le dio más poderes para poder acompañar el proceso de cooperación internacional. Así que este nombre, Naciones Unidas, fue acuñado por el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, quien en 1942, antes de la guerra, ya había usado el término y entonces finalmente se usa dentro de la Declaración de las Naciones Unidas, es decir, el manifiesto que crea el organismo y que le da. Después de esa Segunda Guerra Mundial, entonces, los países tuvieron una situación desastrosa en términos humanos, económicos y políticos, por lo que entonces tomaron la decisión de crear la ONU o de fortalecer la Liga de las Naciones, que pasaría a llamarse ahora la ONU. Y 51 estados empezaron siendo miembros de ella y al día de hoy son muchos los estados que se han sumado. Entonces, se busca prevenir
Actualmente la seguridad, mantener la seguridad en el mundo, prevenir el cambio climático, mantener el desarrollo sostenible, defender los derechos, promover la política de desarme, atacar el terrorismo y brindar ayuda humanitaria y en salud para cuando hay emergencias. Y se promueve la igualdad de género y la alimentación y la gobernanza. Son los elementos. Y como vemos, este es el mapa de las Naciones Unidas. Y la mayoría de los países ya son parte o son reconocidos por las Naciones Unidas. La sede de la Organización de Naciones Unidas está en Nueva York y es este edificio donde están, entonces frente a él están las banderas de cada uno de los países que son parte del organismo y que se dan reunión en el salón general que está aquí, que es este que vemos aquí, y que por dentro pues es este donde funciona la Asamblea General de la ONU, que es el órgano que rige el organismo como tal. Aquí es donde se toman las decisiones para el mundo y donde los países, los gobiernos tienen que ir a rendir cuentas de determinados elementos o determinadas circunstancias que estén viviendo sus países en el Consejo General de la ONU. El logo de la ONU es este y su bandera pues también es entonces azul con el logo en la parte central y como vemos representa todo el mundo ahí cubierto por dos ramas de olivo. La Organización para el Desarrollo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es otro organismo que se crea. La Cruz Roja, otro organismo, el Banco Interamericano del Desarrollo son otros organismos que se crean posteriormente para ayudar justamente a mantener esto. Entonces, actualmente la Cruz Roja funciona a nivel internacional con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que inicia en 1863 y que actualmente pues busca la defensa del derecho internacional humanitario, es decir, que los gobiernos se involucren en mantener los tratados internacionales con la paz y el buen trato a los combatientes y no combatientes. Tenemos la Organización Mundial del Comercio, que es la que se encarga entonces de regular las relaciones económicas internacionales y buscar mediar los conflictos que puedan surgir en este término. Entonces, en el conflicto que vive Estados Unidos y China en este momento, pues la Organización Mundial del Comercio tiene que tomar cartas en el asunto. Sin embargo, Estados Unidos, como es una nación poderosa en el mundo, pues manifiesta o tiende a salirse de estos convenios para no atenderlos, para no ser parte, pero eso le trae consecuencias y finalmente tiene que retornar a los acuerdos. Entonces, otro organismo que hemos escuchado mucho por acá en Latinoamérica es el Fondo Monetario Internacional. Es el organismo que crean las Naciones Unidas para hacer tres cosas o para tres funciones específicas: establecer las normas del sistema monetario internacional, prestar asistencia financiera en casos de países miembros y ser consejero para los gobiernos en la toma de decisiones de políticas de índole económica. Entonces, decía que para nosotros lo hemos escuchado mucho porque han habido protestas justamente tanto en Colombia como en Latinoamérica en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional, y algunos países pues no están de acuerdo con sus intervenciones en sus territorios, porque cuando el Fondo Monetario le presta dinero a un país, le pone unas condiciones que llevan a muchos de los habitantes de esa nación a enfrentar grandes crisis. En el caso de Colombia, una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional es que hay que subir los impuestos, subir el valor de los combustibles, y justamente pues eso fue lo que ocurrió en Chile, Ecuador, Bolivia a finales del 2019 y vimos toda la revuelta social que se generó.
y la tasa de préstamos pues genera bastante inestabilidad en el país, entonces eso genera grandes consecuencias. Las responsabilidades del Fondo Monetario, al principio, el propósito consiste en asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, es decir, que las naciones puedan realizar esos pagos de los préstamos que tomaron previamente y que ahora deben pagarse. En estos días algunos países, frente a la crisis que vive por la situación de pandemia, pues no han podido hacer esos pagos efectivos. Entonces el Fondo Monetario ha dicho a la banca mundial que tienen que crear políticas flexibles, que tienen que dar un congelamiento de esos créditos para que estos países no entren entonces en intereses que no puedan pagar posteriormente. Y por el contrario, el Fondo Monetario Internacional ha generado unas líneas de crédito para que los países puedan hacer frente al COVID-19. Por ejemplo, Colombia solicitó 11.000 millones de dólares en calidad de préstamo para invertir entonces en diferentes programas para hacer frente al COVID-19. Y justamente hace 2 días el Fondo Monetario aprobó no solo el crédito de Colombia, sino de otras naciones vecinas para este propósito. Entonces, este tipo de ayudas puede venir de organizaciones públicas, es decir, que están a cargo de los gobiernos, o de organizaciones privadas, es decir, las asociaciones, las empresas que están a cargo de particulares. La cooperación en los actores puede ser multilateral, es decir, agencias, instituciones y organizaciones gubernamentales autónomas. Puede ser bilateral, es decir, de doble carácter, públicas, administraciones o organizaciones en desarrollo de carácter oficial, es decir, que pertenecen al Estado. Pueden ser descentralizadas, es decir, corporaciones o comunidades autónomas locales que pueden hacer ese tipo de programas. No gubernamentales, las ONGs que no pertenecen a ningún gobierno, y pueden ser de tipo empresarial, como hablaríamos entonces de Google, de Tesla, de Microsoft, que tienen sus propias fundaciones, Facebook, que tienen sus fundaciones para hacer ese tipo de ayudas entonces a los gobiernos. Las características de sus fondos o de lo que prestan. Hay unos que son reembolsables, es decir, que los países que lo reciben tienen que reintegrar ese préstamo. Y hay préstamos o dineros, recursos que no son reembolsables, es decir, que se les dan en calidad de donación y no tienen que devolverse. El grado de concesionalidad, entonces hay ayuda que está ligada, si el país es miembro, si cumple con estas políticas, si hace estos ajustes a la política económica de su país, de sus bienes y servicios, entonces si nos cede el manejo de la infraestructura de sus servicios, de la energía, del agua, entonces le hacemos el préstamo. Y la ayuda no ligada es la que no está condicionada a ningún tipo de condición, simplemente se le otorga porque hay una necesidad. La naturaleza de la cooperación puede ser financiera, como vimos al inicio, transferencia de fondos, de recursos económicos, sean en términos de dólares o en términos de euros, y no financiera cuando hablamos entonces de los materiales, de tecnología y de conocimiento o elementos deportivos. Entonces, la aparición de estos organismos se prolifera terminada la Segunda Guerra Mundial, es donde empiezan a surgir muchos más de ellos. Algunos entonces tienen causas solidarias en el mundo, empiezan como asociaciones y que luchan contra la esclavitud. Y una de esas primeras organizaciones fue Slavery International, que surgió pues muy como vemos aquí, antes de la Primera y Segunda Guerra, muy atrás en el tiempo.
pero que ha ayudado desde entonces. Este nació para ayudar a algunos países europeos que en ese momento estaban viviendo una crisis que se llamaba la Revolución Francesa y sus efectos eh, eh, en, en la comunidad como tal. En 1859 pues se crea la Cruz Roja. En 1865 nace el Ejército de Salvación en Londres, que buscaba pues ayudar, y este normalmente todavía está en nuestros días. Normalmente aparece en las películas navideñas con los Papá Noel y otros pidiendo, y llevan el letrerito ahí que dice eh, o a los donantes le dicen, el Ejército de Salvación te agradece por esta ayuda que tú estás brindando. Entonces eso es lo que está allí. Esos recursos que ellos manejaban pues en un principio se usan para apoyar a las personas que están en estas condiciones, que son ladrones, prostitutas, alcohólicos, jugadores empedernidos, para conducirlos al cristianismo. Por lo tanto, entonces ese era el fin original. Luego el Servicio Civil Internacional surge ya en la Primera Guerra para fomentar la paz. La OSFAN en 1942 para combatir el hambre en Grecia. El CARE en 1945 para hacer también procesos de organización con 22 naciones. 1961 aparece Amnistía Internacional. 1978 aparece Human Rights, que les hablé que interviene en Colombia para defender la libertad de prensa y que está defendiendo los derechos o denunciando que hay violación de derechos humanos en Colombia. Y en 1971 nace Green Pass, que es como algo así como traducido como paz verde. Entonces tenemos varios elementos en torno a esto que usted puede revisar aquí, en términos estadísticos, en términos de conocimiento, que nos ayudan a entender cómo funcionan entonces estos organismos de manera internacional. Cómo es su cooperación y cómo están dispuestos. Aquí tenemos una estadística que nos muestra los países que se alinean y los países que no están alineados con este tipo de programas. Aquí vemos las comunidades existentes en ese momento, tipificada en diferentes colores. Y tenemos entonces la historia de esta cooperación en Colombia, que inicia en la década de los 70. Se crea la Agencia Colombiana para la Cooperación Internacional y empieza ese programa también en Colombia, que hoy conocemos en el gobierno actual como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, que es la que está encargada entonces de este proceso en Colombia. Eso es lo que tenemos en términos generales de la cooperación internacional. ¿Me decía? Profe, ya tenemos la otra clase. Agradecemos estar. Invitamos para la próxima clase. Repasen los contenidos. Recuerden a los compañeros que no se conectaron que deben ver la otra sección de la clase. Y deseamos la bendición del Señor para ustedes en el resto de este día.